Gracias, como siempre, muchas gracias por seguirnos. En este video voy a tocar el tema de los religiosos, así que les propongo, caminemos. Vamos a desarrollar este tema de los religiosos. Para mí es muy importante tocar este tema, dada su penetración dentro de la iglesia. La cizaña se ha introducido en la iglesia y no solo está entre los hermanos, sino que ha tomado lugar de la plataforma, trayendo una dilución, una adulteración del verdadero evangelio de la gracia y llevando condenación a mucha gente. Antes de introducirme de lleno en el tema de los religiosos, quisiera tratar acerca de la estrategia que ha tenido el diablo hasta el día mismo de Jesucristo, en los tiempos de Jesucristo y aún hoy en día. Después de la caída de Adán y Eva, Satanás contiende con Dios, con Jehová. Vemos su accionar en ejemplos muy notorios como es Moisés frente al faraón haciendo las señales, las plagas. También lo vemos en Isaías, en Eliseo, cuando se manifiestan los dioses. Y termina precisamente en Isaías, en el versículo 46, en el capítulo 46, versículo 9, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada semejante a mí. Después de todo un recorrer el Antiguo Testamento, llega un momento en esta contienda que hay, en una proclamación que hace el mismo Dios a su pueblo, proclamando que no hay Dios ni nada semejante a él. Terminado el periodo del Antiguo Testamento, comienza un periodo intertestamentario de alrededor de 400 años. Se conoce como el silencio de Dios. Dios no visitó la tierra, la ausencia del Espíritu Santo, y es en ese tiempo donde hacen aparición los fariseos y los saduceos. Los fariseos eran una secta extremista israelita que guardaban la Torá. Y esta secta se desarrolla y aparece con la venida de Jesucristo. Durante todo el periodo intertestamentario, estos fariseos, que eran aproximadamente, se cree, unos 6.000, formaron parte del sistema de gobierno de ese momento, que era el Imperio Romano. O sea que ellos prestaban un servicio al sistema de gobierno de la época. Cuando Jesús sale a recorrer su ministerio, es gravemente perseguido por ellos, es acosado respecto a preguntarle por qué haces esto. Siempre estaban contendiendo con él. Y es interesante observar que Jesús ni los discípulos llevaban a cabo actos inmorales, o no hacían obra, o no hacían bien al pueblo. Sin embargo, se vio peligraba así el movimiento de los fariseos. Por eso ellos fueron los principales enemigos de Jesucristo. Los fariseos eran una secta que guardaban, como dije, la Torá muy celosamente, y fueron ellos los que lo pusieron en manos de los romanos para que matasen a Jesús. Terminado el tiempo del ministerio de Jesucristo y comienza el libro de los Hechos, desde este libro de los Hechos hasta Apocalipsis no aparece nunca más el accionar de los fariseos. El diablo cambia la estrategia y ahora los religiosos están dentro de la iglesia. Antes estaban fuera, bajo la figura del fariseo, pero ahora están dentro de la iglesia. Cuando están dentro de la iglesia, Jesús llama a estos personajes que son la cizaña, son los religiosos, son los judaizantes. Y estos son los que hacen el daño interno a la iglesia
Y el mayor de los daños es adulterar y pervertir el Evangelio. Este tema lo toqué en el video El Evangelio de Jesucristo, que los animo a ver. Estos fariseos tenían como característica que ellos no eran personas íntegras, no hacían lo que decía, y el mismo Jesucristo lo denuncia en Mateo 23, lo cual quisiera leerle. Dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Jesús, dirigiéndose a los discípulos en la cátedra de Moisés, dice: escuchad lo que ellos enseñan y guardadlo. Eso significa que la doctrina del fariseo estaba correcta, porque dice: oíd lo que ellos dicen y guardadlo. Guarden lo que los fariseos dicen, pero no hagan como ellos, que dicen y no hacen. Jesús, después de terminar el Sermón del Monte, comenta la Biblia, precisamente Mateo 7, 28, diciendo así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces la pregunta es: ¿cómo puede ser que esta gente que rodeaba a Jesús veía en él autoridad si él no llevaba ningún tipo de vestimenta que lo identificara o era uno más? ¿Cómo se daban cuenta que Jesús tenía autoridad? Porque lo veían hacer lo que decía. Y eso era muy notorio en ese tiempo. Y ese tiempo también es igual hoy. Un poco este tema también lo toqué en el video de los discípulos. Una de las veces que orando le pregunté al Señor acerca de que ¿por qué la Biblia dice que a Él le fueron dados todos los gobiernos de la tierra? Es cuando se enfrenta con Jesús en el desierto. Y el Señor me mostró que todos los gobiernos son todas las áreas que existen en el mundo, sea el arte, la política, el deporte, la ciencia, la tecnología. En todas las áreas el diablo tiene un gobierno. Y yo me preguntaba a sí mismo, bueno, en el deporte, si vemos boxeo, dos personas que se pegan y se lastiman, eso no es de Dios. Pero fui un poco más allá y pensé en el golf, donde simplemente una persona con un palo de golf intenta embocar una pelota en un hoyo y hacen un recorrido para ver quién lo hace en la menor cantidad de golpes. ¿Y dónde está lo satánico en eso? Y el Señor me habló en lo competitivo. Todas las actividades de deporte son competitivas. Las áreas de gobierno donde Él está, hay una competencia. Hay competencia en el trabajo, hay competencia de productos, hay competencia en la ciencia, a ver quién crea lo mejor, y aún en la iglesia hay competencia. ¿Quién es el que tiene la iglesia más grande? ¿Quién es el que habla más? ¿Quién es el que tiene el mejor auto? Y eso ha llegado a la iglesia, donde existe la competencia. Y estos son los religiosos que producen tanto daño a la iglesia. El daño más profundo que el religioso produce en la iglesia es que ha introducido el evangelio de la salvación por la gracia y por las obras. Por la gracia y por las obras. Ellos dicen que si bien somos salvos por gracia, por la obra de Jesucristo en la cruz, nosotros tenemos que hacer algo. Y esto es increíble, porque si nosotros en nuestro caminar con el Señor tenemos que hacer algo para alcanzar salvación, quiere decir que la obra de Cristo en la cruz fue incompleta. O sea,
que Cristo cumplió con el 99% del propósito por cual Él vino a morir en una cruz, y nosotros tenemos que cumplir por lo menos ese 1% para merecer la salvación. Entonces nos motivan a hacer cosas. Yo tengo que hacer cosas, cuando en realidad todo lo hizo Cristo por mí, todo lo hace Cristo por mí. Él me provee, Él me salva, Él me sana, Él me libera, Él me da vida eterna. Cristo es mi Señor y Él es el que me guarda. Ahora, los religiosos de la época trabajan sobre un área que yo denomino la lógica. Bíblicamente se denomina la artimaña del error. La lógica dice que si una mesa tiene 4 patas y el gato tiene 4 patas, el gato es una mesa. Esto que es tan grosero que uno puede decir, no, ¿cómo una mesa es un gato? Pero si uno lo razona y lo piensa, si uno dice la mesa tiene 4 patas y el gato tiene 4 patas, el gato es una mesa o la mesa es un gato. Eso se llama artimaña del error. Eso se llama lógica. Bíblicamente, ¿cómo se observa? Por ejemplo, esto se dice así. Jesucristo es el Señor. Entonces todos decimos amén. Y decimos Señor, en griego es Kyrios. Entonces Kyrios es amo, Señor. Y entonces se refieren a la antigüedad. En la antigüedad había amos y los amos tenían esclavos. Y entonces hacen referencia de que nosotros somos esclavos de Cristo. Y eso no es así. Yo soy hermano de Cristo, es más, es mi amigo. Él puso la amistad por encima de la hermandad. Y a su vez, Jesucristo nos reconcilió con el Padre haciéndonos hijos. Cuando uno plantea esto, dice, bueno, pero Pablo dijo, yo soy esclavo de Cristo. Pero en realidad, siervo de Cristo o esclavo de Cristo es una disposición de Pablo a servir. Si uno busca en el griego, se traduce esto, esclavo o siervo, como servidor. No en un estado de esclavitud, de sometimiento, porque en este carácter transitivo, en esta lógica, se impone el gobierno de la iglesia. Por eso muchos dicen que cuando llegó el reino de los cielos, llegó el gobierno de Dios. Pero no es un gobierno de amor donde yo reconozco la autoridad de mi Padre y esa autoridad me protege y me guarda, sino que es una relación de mando. Dios manda y yo obedezco. Y yo creo que en una relación de mando y obediencia no puede gestarse el amor. Cuando yo veo la obra de Cristo en la cruz, cuando yo veo lo que Él hizo a mi favor para traer vida eterna y rescatarme y redimirme de la ley, lo que en mí nace es amor por la persona de Cristo. Amor por la persona de Cristo. Cuando yo amo a Cristo, cuando yo me amo a mí mismo, entonces amo a mi prójimo. Y cuando yo hago este amor que imparto a Dios y imparto a mi prójimo, dice la palabra que en este mandamiento se cumple toda la ley. O sea que el cumplimiento de la ley está fundado en un amor de relación con el Padre, no en una obediencia de vida donde yo me sujeto a la ley de la cual fue redimido y me pongo bajo yugo. La misma Biblia me enseña que si yo me apoyo en la ley, de Cristo estoy desligado. Gálatas. Y esto es lo que hacen los religiosos. El religioso lo que hace es ponerte bajo condenación para que Él sea tu cobertura. La palabra cobertura, bíblicamente, existe 2 veces. En el Antiguo Testamento habla de cobertura referido a vestimentas. Y en el Nuevo Testamento habla acerca de la cobertura cuando las mujeres tienen que cubrirse la cabeza. La cobertura espiritual bíblicamente no existe. Y eso está muy arraigado hoy en día en la iglesia. Yo soy tu cobertura. Cuando la cobertura es Cristo. Mi cobertura, tu cobertura, así recién empieces, es Cristo. De ninguna manera es su nombre. Es Jesucristo. Yo puedo ser tu pastor y maestro y con eso me tengo que conformar.
porque Dios me constituyó para eso. Yo no tengo que enseñorearme de nadie, yo no tengo que tomar autoridad sobre nadie, no es impositivo, el que quiera, sígame, dijo Jesucristo. Entonces, en este caminar que nosotros vamos por la iglesia, vemos que muchas personas son más instruidas en el hacer la obra, en predicar, en hacer eventos, que ser instruida para que la persona alcance plenitud y la solución a sus problemas. A sus problemas. Vemos en muchos casos que la iglesia ha motivado a hombres y a mujeres a salir a la obra, pero sus problemas internos explotan. He vivido y tengo noción. Diáconos, pastores, que fueron instruidos para la obra, pero no pudieron consolidar su familia. Y hoy en día sus matrimonios están rotos, se han separado, por no haber trabajado en la persona. Por eso es muy importante que tú sepas, como hablé de ser discípulos, que tú te pongas bajo el lineamiento, bajo la enseñanza de una persona que tiene autoridad, como la gente decía de Jesucristo, que muestra un modelo, que me puede decir esto se hace así. Pero no puede ser que haya gente en la iglesia que porque tiene capacidad de hablar, tiene imaginación. Cuando la Biblia nos enseña en Corintios, no vayáis más allá de lo que está escrito, no sea causa de que se envanezcáis unos contra otros, vemos que hay hombres que tienen una imaginación, una fábula en su mente, que muchas veces uno queda cautivado, pero son nubes sin agua, porque no traen la palabra de Jesucristo. No logran, no pueden con su comunicación hacer que Cristo reine en nuestras vidas. Por eso es importante. Por eso es importante. Yo creo que en este tiempo, donde la venida del Señor Jesucristo está pronta, Dios va a producir una revolución dentro de su propia iglesia, donde cientos de personas, miles de personas, se van a poner de pie con este evangelio de la gracia y van a encaminar sus vidas, porque ni vos ni yo podemos sacar fuera a los religiosos, porque el Señor dice: no arranquen la cizaña, no sea cosa que al arrancar la cizaña arranquen también trigo, déjenlo, que cuando yo venga voy a enviar a mis ángeles y voy a separar el trigo de la cizaña. Entonces esa es nuestra paz. Pero tenemos que ser conscientes de que ellos no entran al reino, como dice Mateo 23, ni dejan entrar. No entran ni dejan entrar. Y recorren mar y tierra buscando prosélitos y los hacen más hijos del infierno que ellos. Por eso es muy importante que si tú estás en una congregación donde a ti se te está enseñando acerca de la salvación por gracia y por ley, literalmente te salgas. Porque la palabra dice eso, que ellos buscan prosélitos y los hacen más hijos del infierno que ellos mismos. O sea que si tu pastor es un religioso, vos estás siendo hecho más religioso que ellos y mereces condenación. La Escritura lo dice, es una advertencia muy fuerte. Y esto que a ti te puede sonar, uy, qué palabra fuerte, no es una advertencia de Dios, es un consejo de Dios que se ha tomado el trabajo del Espíritu Santo en dejarlo escrito para que no nos tomen por sorpresa. Tengo muchos allegados, mucha gente íntima que está enrolada dentro de este tipo de movimientos en los cuales tienen que salir. Los han llenado de temores a perderse, temores a que la salvación se pierde, temores a infinidad de cosas.
Y más adelante vamos a ir tocando este tema de la gracia y si la salvación se pierde o no se pierde. Mientras tanto, yo te pido en amor que tú veas este accionar. Recuerda, los religiosos antes estaban fuera, luchaban con Jehová. Después estuvieron fuera de la iglesia, metidos en el sistema político. Los mismos religiosos, los mismos judíos que formaban parte del pueblo de Dios y posteriormente están dentro de la iglesia. Y ellos tienen particularidades muy notorias, no me salía la palabra, muy notorias. Presten atención que cuando estos religiosos, por supuesto, carecen del Espíritu Santo, carecen de revelación. Dice Jesús que un docto en el reino de los cielos es una persona que saca cosas viejas y nuevas. El sacar cosas viejas y nuevas habla de testimonios que hubo en el pasado y testimonios que sigue habiendo hoy. Hay pastores que han hecho su carrera, si se puede decir, de pastor con un testimonio, no tienen más testimonio. Ese no es un docto en el reino de los cielos, no tiene revelación. Las personas que de este tipo, que no tienen revelación, acuden por lo general a su capacidad mental, a su retención, y son capaces de repetir grandes pasajes de la Biblia, tratando de mostrar la capacidad que tienen o el conocimiento que tienen, pero en verdad lo que tienen es una capacidad de retención muy alta. Y uno se da cuenta que no hay revelación en ellos, no hay espontaneidad. El Espíritu Santo no les puede hablar porque el Espíritu Santo no les puede dar una palabra porque no encuentra cabida en lo que ellos ya tienen preestablecido. Y tienen características muy notorias también, que no son creativos, son repetitivos y además gozan de una gran terquedad. No se les puede hablar, ellos saben todo. Entonces yo te animo a que si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, Él te va a llevar a toda verdad. Así que te propongo que busques a Dios, que no descanses en buscar a Dios y realmente sé libre de esta artimaña del diablo, que son estos religiosos de turno, que cautivan a la gente con palabras. Hoy en día, en la iglesia, yo he ido, hay iglesias que no se ora por la enfermedad, que no se impone mano para liberar, no se impone mano para que reciban lenguas, porque los mismos que lideran no creen en esto. El Señor ha derramado de su Espíritu sobre toda carne y no es necesario que nadie les enseñe nada, así dijo Él. Así que yo tendría que estar conforme con poder comunicar y descansar de que si tú buscas, el Espíritu Santo te va a revelar la verdad, vas a ser libre, vas a ser totalmente libre. Tu vida íntima, personal, familiar, laboral va a cambiar notablemente y vas a notar cómo Dios te prospera. Por eso en este tiempo yo, como siempre, te propongo que busques a Dios. Y si te sirve lo que he dicho, que tú te sirva como una guía. Ahora tú profundiza este tema. Agarra la Biblia, una concordancia, una Biblia electrónica. Cómprate un cuaderno, comienza a anotar y comienza a estudiar. Porque está en juego la eternidad. No solo tuya, sino también de toda tu familia, de todos tus amigos, de tus allegados y de muchos hermanos que quizás no están capacitados para recibir esto. Por eso yo oro continuamente para que Dios levante obreros, para que Dios en este tiempo traiga una palabra fresca, una palabra que desate. Así que, como siempre, gracias, muchas gracias y nos vemos.